delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Los judíos se habían olvidado del arca prácticamente, y ellos pensaron, porque como el arca se había ido, ya no tenían a Dios ni su gloria. Uno de los problemas de los israelitas fue que vieron al arca como un amuleto, como algo que uno podía portarlo, y al portarlo Dios iba a hacer su obra, y no era así. Y en la iglesia nunca es así, ¿verdad? No porque portamos algo la gloria de Dios va a estar, no porque ofrendes Dios va a dar. Su gloria siempre va a ser su gloria se manifiesta de otro sentido. Así que vamos a llegar a los de Bet-Semes para ver qué pasa. Señor, te agradecemos, te pedimos, Padre, hoy que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos corrija, nos instruya. Señor, nos lleve, Señor, a buen puerto, nos haga entender lo que tú tienes. Y por sobre todo te pido misericordia, Señor, para tu pueblo, para mi persona, para quienes estamos hoy, para entender lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén, amén. A ver qué dice el arca en Bet-Semes. 1 Samuel capítulo 6, versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Dos situaciones bien distintas. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo, más o menos era la fiesta de la cosecha, ¿ya? Y no tenían idea de que el arca iba a volver, porque ellos no hicieron nada para volver a traer el arca a su tierra. Ellos pensaron que una vez perdiendo el arca ya no tenían más de Dios, vivían en una situación de, como le digo, de derrota, no sabían qué hacer. Y la otra posición, de los que tenían el arca y no sabían qué hacer. O sea, dos posiciones. Y justo ahí, cuando los bueyes van, hemos hablado mucho de los bueyes, lo que significa el servicio de los bueyes, porque Dios nos compara con los bueyes. Y los bueyes van sin mirar atrás, ni a izquierda ni a derecha, ¿se acuerda? Y habíamos dicho que Dios los dirige. Los filisteos habían dicho, si es que tuercen a un lado, si es que van donde sus crías, quiere decir que no es Dios. Pero Dios los guió y fueron justo a la tierra de Bet-Semes, a ese lugar donde estaban esperando los de Bet-Semes. Sigamos leyendo. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Y los levitas bajaron el arca de Yahvé y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahvé en aquel día. Hemos avanzado esto, pero permítame recordar. ¿Qué es Bet-Semes? Bet-Semes significa casa de sol, casa de brillantez. Se supone que esta era una ciudad anterior, o sea, no tiene el nombre puesto por los judíos, era un nombre anterior, casa del sol. Muchos piensan que ahí había un santuario al sol, pero ellos vivían en esa tierra, los de Bet-Semes. Pero había una diferencia, ya. Esta ciudad de Bet-Semes era una ciudad levita, o una ciudad asignada como una ciudad para los levitas. A ver, volviendo a recordar, ¿se acuerdan que les dijimos, verdad? Muchas gracias, Cris. Ya, ¿se acuerdan que les dije? Cuando Dios estableció que todas las tribus recibieran herencia, que a cada uno se le dé parte, y todos recibieron herencia, a la tribu de Leví le dijo, ustedes no van a tener nada, yo soy su herencia. Entonces los levitas estaban en el servicio directo del Señor, vivían para servirle al Señor, pero los levitas tenían familia. Entonces Dios anexa eso, y en Josué 21:13 dice, no, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos. La palabra ejidos quiere decir sus campos de pastoreo, ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. O sea, ¿qué quiere decir? Eran 12 tribus, por decir 11 tribus las que estaban esparcidas, menos Leví. Entonces a cada tribu le asignaron una porción de tierra, la tribu de Dan, Neftalí, Judá, etcétera, etcétera.
Pero dentro de cada tribu lo metieron a Leví. O sea, Leví no desapareció. Leví tampoco fue un estado independiente para decir nosotros somos los de Leví y tenemos un estado. No, sino que a todas las tribus que existía, ahí los puso Dios. En cada tribu los puso ahí a los levitas. ¿Cuál era la función de los levitas? Seguiremos leyendo. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Holón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de esas 2 tribus. Ahora hay lo que se llama las ciudades de refugio, que era un lugar donde se refugiaban los que habían matado por accidente. Esa es otra historia, pero quiero irles a estas ciudades. Estas ciudades prácticamente eran ciudades donde vivían los levitas dentro de una ciudad. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Para que una tribu no vaya al templo, por decir, a buscar del Señor o la palabra, dentro de su ciudad le asignaron, ¿qué cosa? Una ciudad levítica. Y esa ciudad levítica, su trabajo era enseñar, se los llamaban los centros de la ley o centros de Torah. Entonces no había excusa. Ninguna tribu, hermano, podía decir no tenemos palabra. Ninguna tribu podía decir tenemos que ir hasta Jerusalén para escuchar la palabra, sino que ahí dentro de la misma tribu les asignó Dios una ciudad. Y esa ciudad levítica que le estoy llamando se llama la ciudad o los centros de la ley o del Torah. Entonces estos hombres de esta tribu de Leví se especializaban en ¿qué? Ellos enseñaban. ¿Ya? Estudiaban la palabra, la interpretaban y la practicaban, enseñaban las leyes morales de Dios, las leyes de rituales, o sea, toda la práctica de la enseñanza estaba en ellos. Por eso Dios también cuando llama a la iglesia, también llama con 5 ministerios, ¿no? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Cada uno tiene su función. En este caso, esta tribu tenía la función de enseñar, de darles instrucción. Estudiaban la palabra del Señor, la interpretaban y la practicaban, esta tribu de Leví. Entonces, ¿esto qué permitía? Que esa tribu no diga, no, nosotros no tenemos palabra, sino esa tribu crecía en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando tenían que hacer, por decir, un sacrificio, cuando tenían que ir donde Dios, ellos sabían porque había gente que los instruía. ¿Y eso a qué afectaba? A las generaciones. Y una generación instruida era pues una buena generación estable en Israel. Pero ahora la pregunta surge aquí. Ya, la pregunta surge aquí. Estos bueyes no buscaron otra ciudad. Esta ciudad de Bet-Semes estaba casi en la frontera entre los filisteos y los israelitas. Pero no buscan los bueyes otra ciudad, sino buscan una ciudad levítica. Ahora yo les pregunto, ¿por qué buscan una ciudad levítica los bueyes? Lógicamente alguien los está guiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ahí sacerdotes que podían descargar el arca de manera correcta. Porque si el arca iba a otro lugar que tal vez por falta de instrucción lo descargaban, otra vez iba a venir muerte. Entonces esa ciudad prácticamente debía haber estado crecido en conocimiento, debería haber estado en conocimiento de cómo se manejan las cosas sagradas del Señor, ¿ya? Entonces, como levitas deberían saber exactamente cómo debería manejarse el arca del pacto. Ahora, es más, estas vacas justamente paran en un lugar, en una piedra donde hay un dueño. ¿Su dueño qué se llama? Josué de Bet-Semes. O sea, no es casualidad. Prácticamente estos bueyes, estas vacas, bajan donde tienen que parar y ahí paran en ese lugar y en esa piedra hacen el sacrificio que les estoy hablando. Entonces, es importante, hermanos, tener en la iglesia gente que enseñe, gente que instruya, gente que corrija, gente que bendiga a las generaciones, gente que deje legado. O sea, yo siempre hablo de legado. ¿Por qué? Porque si no dejamos gente que aprenda y tome la posta, ¿quién va a llevar la iglesia? Siempre hay un peligro, por ejemplo, en la política, ¿no? Si hay un hombre que es político y dirige la nación y ese es el representante, muere él y muere pues todo. Cuando un tiempo hubo lo que es Condepa, el representante de este partido era Carlos Palenque y tuvo pues una aceptación terrible, tremenda de la población, pero cuando él murió su partido. Entonces dentro de la iglesia el trabajo de estos personajes, de estos señores levitas, era ¿qué cosa? Enseñar la palabra de Dios, de tal manera que las generaciones estén instruidas y que cuando algo pasara, esto continuara. Por eso la Biblia dice, no, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces su posición era instruir. Entonces debería haber gente que maneje de manera correcta ¿qué cosa? El arca de Dios. Entonces en la iglesia ¿qué hacemos? Lo mismo.
¿ya? En la iglesia debía ser el mismo sentido. Yo debía instruir a otras personas que debían manejar de manera correcta el pastorado, por decir. David debía instruir a otras personas para manejar de manera correcta lo que es el ministerio de la alabanza. Y todos en sí, porque cada persona que llega debe estar en una instrucción. Y esto era más delicado porque tratábamos que el arca de Dios. Ahora, ¿qué hicieron estos levitas? Justamente queda pues en el campo de Josué, que enseguida hablamos, ¿ya? Entonces llegan, se regocijan pues terriblemente, porque ellos pensaban que el arca nunca más lo iban a ver. Pero cuando llega guiado por Dios, agarran el carro, ¿ya? Pero vienen los levitas y lo descargan. Agarran el carro, sacrifican los bueyes, hemos hablado qué significa, ¿no? En un altar, y de pronto como que se olvidan del arca. Pero vamos a ver los pasos que ellos hicieron. Este sacrificio agradaba a Dios, pero había un problema. El arca estaba siendo puesto en un segundo plano. Lo que debían hacer estaba bien, pero llevar inmediatamente el arca donde le correspondía. Porque por no llevar el arca del pacto donde no correspondía, es que viene la curiosidad y mueren cualquier cantidad de jóvenes que hemos visto la anterior vez. A ver, vayamos. Ignorancia y descuido. Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Levítico 22, 19. Para que sea aceptado ofrecerás macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Cuando llegó el carro, cuando llegó el arca, ¿qué hicieron los levitas? ¿Qué hicieron la gente? Agarraron los bueyes, las vacas y los sacrificaron. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos? Eran vacas, eran hembras. La Biblia dice vacuno macho sin defecto, ¿ya? Vacuno macho sin defecto. Los levitas de Bet-Semes ofrecieron vacas hembras. A ver, leamos 1 Samuel 6:7. Dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Ahora, cuando los levitas de Bet-Semes agarran el carro, dice, ofrecen vacas. Pero la ley decía que debía ofrecerse un vacuno macho sin defecto. Jesús fue en ese sentido hombre, y como hombre él murió en la cruz. Ese era el sacrificio, ese debería ser. Pero ahora la pregunta que les hice en la anterior clase era: ¿por qué ofrecieron un animal hembra, ¿no? Una vaca? Ahora, ¿podía ser por su emoción? Puede ser. Pero son levitas, son gente que instruye al pueblo, gente que les enseña, gente que les da lecciones de cómo honrar al Señor. O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo un error ahí? ¿O hubo falta de instrucción? ¿O un descuido terrible? Yo personalmente pienso que no ha sido un descuido. Y si fue un descuido, fue terrible el descuido. Si no, fue ignorancia, fue falta de enseñarles. La excesiva emoción no puede hacernos perder la instrucción. O sea, podemos emocionarnos mucho, pero jamás debemos olvidar que el orden de Dios y lo que Dios nos está diciendo, ¿ya? Entonces, 1 Samuel 6:7 dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Eran hembras, vacas hembras en el sentido. Luego, ¿qué hicieron? Ofrecieron un holocausto a Yahvé lejos del tabernáculo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué violaba? Deuteronomio 12, 5, 6. Más bien, buscad al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Había un lugar establecido. ¿Cuál era el lugar? Jerusalén, el tabernáculo. Aunque tal vez el tabernáculo no estaba en Silo, pero había un lugar donde había que ofrecer y el arca debía llevárselo ahí. Entonces ellos no ofrecen en el lugar correcto, lo ofrecen en ningún lugar. Pero hay algo aquí bien interesante. Por esa equivocación, ese descuido, ellos no mueren, ya no mueren. De alguna manera Dios pasa eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay instrucción. De alguna manera quienes debían responder esto son los maestros. Y aquí va a venir lo que después es más grave, porque si uno descuida la instrucción del Señor y continúa en eso, ahí sí viene muerte, ¿ya? Entonces estaban muy alegres, felices por el regreso del arca, pero había un problema. ¿No tenían qué cosa? Instrucción. No había quien les enseñe las maneras correctas de cómo bajar el arca. No había el respeto a la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vayamos a 1 Samuel 6, 19. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas
como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahvé estaba en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. La Biblia es bien específica. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando los bueyes fueron, pararon exactamente en un lugar, en una propiedad de un hombre. O sea, da el nombre de Josué de Bet-Semes. Ahora, ¿por qué? Porque este hombre Josué, perteneciendo a esa tribu, perteneciendo a esa ciudad levítica, debería ser alguien que instruya. Y cuando paró Dios ahí, paró porque debería ser un hombre instruido en la ley de Dios. Y como hombre instruido y en el temor, hizo de alguna manera el sacrificio correcto. Tal vez, aunque eran hembras lo que ofreció, pero en su corazón tenía el deseo. Dios pasó por alto eso. Ahora, su ignorancia era fatal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el arca paró en ese lugar, en el terreno de un hombre llamado Josué, ¿ya? Entonces, lógicamente estamos diciendo, por su entrenamiento como levita, él debía saber qué hacer, debería saber qué hacer con la situación. Y hace, mire, y los levitas bajaron el arca de Yahvé. Entonces, está bien. Este hombre, Josué, de Bet-Semes, hace lo correcto. Entonces dicen, nadie puede bajar el arca a menos que haya hombres consagrados para eso. Entonces llama a los levitas, y los levitas de manera correcta, sin destapar, agarrando las varas, bajan el arca, ¿ya? Bajan el arca, y luego la caja estaba ahí, dice, ¿no? Junto a ella estaban los ratones, estaba todo, y sacrificaron al Señor. Se agarraron los bueyes, agarraron la carreta y agradecieron a Dios. Ahora, como les digo, en algunas ocasiones se ofreció ese tipo de sacrificio. Pero no estoy hablando pues de cualquier persona, estoy hablando de gente entrenada, de gente con conocimiento. Lógicamente que debería estar con conocimiento, pero que vemos al final, esta gente se descuidó y al final hizo algo que no era correcto, ¿ya? Ahora, yo pongo esto, ¿no? Porque estudiaba y lo pongo de esa manera. Tal vez sea conjeturar demasiado, pero ¿por qué paró el carro justamente en la propiedad de Josué de Bet-Semes? Porque Dios sabía que en ese lugar debería haber gente con instrucción. ¿Qué significa Josué? Yahvé es salvación. La única manera, hermanos, de que un sacrificio sea adecuado, correcto, es que nuestra salvación viene de Josué, de Yahshua, de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá hay una simbiosis, hay, como le digo, una mezcla. Está Bet-Semes, la casa del sol. Entonces, hay ministerios y cuando vayamos al último vamos a encontrar que de pronto, hermanos, Dios deposita en nosotros tanta confianza, deposita en nosotros tanto ministerio, tantas cosas para servir al Señor, y las cosas a veces están mezcladas en nuestras vidas. Y este hombre, haciendo lo correcto, de pronto va a cometer una equivocación fatal en sus vidas. Vayamos a ver lo que dice 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Ahora, sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo? Gente instruida, gente con llamado, gente que enseñaba la ley de Dios, gente que les decía cuál era la manera correcta de manejar el arca, gente que les enseñaba cómo era la alabanza, gente que les enseñaba cómo deberían adorar, y de pronto cometen este error bien grande. Se dedican tanto al sacrificio que se olvidan del arca. Y ese es un asunto muy, muy de cuidado en la iglesia. Dedicarnos más a la alabanza sin permitir que Jesús esté en nuestras vidas. Por eso se acuerdan cuando los filisteos van a pelear en Ebenezer y los israelitas traen el arca. Dice la Biblia, en el hebreo hablábamos, era como el yadá, como un estruendo, como el toudá. Dice que explosionaron en alabanzas y en gritos, tanto que la tierra tembló. Y ellos que decían, ahora sí vamos a vencer a los filisteos. La alabanza era tan terrible que no estaba la presencia de Dios. Y cuando fueron a la batalla murieron los israelitas. Entonces, ¿qué nos enseña? Que darle más importancia a los ritos, por decir, a prácticas en la iglesia. Y no está mal, o sea, es parte de nuestra vida, de la enseñanza, pero olvidarnos del Señor Jesús, olvidar que Él está presente, es terrible. Entonces los levitas que bajaron el arca con mucho respeto y lo dejaron ahí, ofrecieron el sacrificio y agradecieron a Dios, se olvidaron del arca. Y dice la Biblia, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan grande mortandad. La pregunta es, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió para que todo esto pasara?
Ni los filisteos, hermanos, se atrevieron de abrir la capota del arca. Ni ellos se atrevieron a ver lo que había dentro. Y estos hombres conocedores de la ley, entre comillas, lo hicieron. Los hombres de Bet-Semed hicieron algo que Dios había prohibido estrictamente. Y ellos deberían saber. El arca pertenecía al lugar santísimo del tabernáculo. No debía haberse quedado ahí. Estuvieron haciendo sacrificio y se olvidaron de todo eso. La mucha actividad, hermanos, olvidándonos del centro de esa actividad que es Jesús, puede traer problemas. Entonces podemos tener mucha actividad, pero olvidarnos de Jesús puede traer muerte. Entonces nunca olvidemos lo que Pablo dijo, ¿no ve? La sencillez de la cruz, volver a la cruz siempre. Y eso en el Bet-Semed algo pasó, que ni los filisteos hicieron, hermano. ¿Ya? El pueblo no respetó la santidad del arca. No nos especifica la Biblia. O sea, ¿qué pasó? O sea, no nos da detalles. Pero de alguna manera hubo un grupo. Los autores no sé por qué dicen, no, hubo unos jóvenes, dicen, no sé por qué dicen, no dicen unos hermanos mayores, unos jóvenes, dicen, no, bueno, pero todo es, como le digo, un supuesto, porque no nos habla la Biblia. Entonces dice que ellos, en curiosidad por ver los ratones de oro, los tumores, querían ver qué había ahí adentro, qué es lo que motivó que los filisteos tuvieran tanta mortandad, ¿no ve? Entonces ellos creyeron que se podían acercarse al arca sin estar santificados, sin ser, a pesar que en una ciudad levítica había ciertos hombres especializados, consagrados para regresar el arca, santificados, ¿ya? Entonces, como esto, hermanos, era algo que era prohibido, se acercaron y dice que cayó una gran mortandad. No nos dice qué pasó, no, la Biblia no me especifica, pero dice que hubo una gran mortandad, como una peste, algo pasó, ¿ya? Y los mató, pese que era un centro de instrucción. Ahora, por eso, miren, a los filisteos Dios no los trató así. Pero los filisteos llevaban ventaja a los de Bet-Semed, porque aún sabiendo los filisteos que las batallas eran entre como le digo, entre figuras de dioses, porque pensaban que por llevar la figura de su dios y ellos de Dagón era la batalla, insultando, gritaron, se lo llevaron el arca de Dios, pero nunca se atrevieron a abrirla, nunca se atrevieron a verla. Porque ellos sabían que el Dios que los había trasladado los israelitas por Egipto era un Dios poderoso. Los respetaron siempre. Tal vez lo que decían, no, Dagón lo venció, pero nunca se atrevieron a abrir. No tenían instrucción, no tenían enseñanza, pero tenían temor de Dios. En cambio, los hijos de Dios, los israelitas, con instrucción, con entrenamiento, bueno, supuestamente, en un momento dado, deciden abrir el contenido del arca, ver lo que había ahí adentro, ¿ya? Y ahí mueren. Ahora, las personas asignadas para eso, las personas que habían hacer esto, solamente debían ser los levitas. Y eso, ni los levitas debían mirar. Solamente una vez al año se entraba en el lugar santísimo, y ahí podía ver quién, el sumo sacerdote del arca, nadie más. Y ellos tenían que taparlo, de tal manera que los coatitas no tenían que ver nada del arca, si no podían morir. Entonces, ¿por qué no tomó los recaudos necesarios Josué de Bet-Semed, si de verdad él era el encargado? ¿Por qué no tomaron los recaudos necesarios los sacerdotes que descargaron el arca? ¿Qué pasó? ¿Era tanta la emoción que olvidaron la instrucción? ¿Era tanto el jolgorio que olvidaron la práctica de obedecer al Señor? En realidad uno está con la pregunta ahí. O es que sabían algunas instrucciones del Señor, pero no conocían el todo de Dios. Entonces se acercan algunos y empiezan a hacer conjeturas del arca, quieren ver, ¿ya? Tengo un errorcito por ahí. Pero ¿qué los motivó a acercarse de esa manera? Curiosidad. ¿Qué sería? ¿Qué los motivó? Yo pongo, ¿no? Miraban el arca, hablaban del milagro que hizo el Señor en su devolución, dónde residía el poder, y vencidos por la curiosidad, quitaron los envoltorios de ella y se atrevieron a abrirla. Ahora, ¿hasta qué punto? No sé si destaparon el arca, la tapa, el cafar, no creo, sino el simple hecho de ver el arca vino una mortandad. La Biblia dice que murieron 50,070 hombres, aunque otros hombres, otros estudiosos dicen murieron 70 de cada familia, de cada tribu, de ese lugar murieron 70. Y no como dice eso, o sea, hay dos argumentos. Ya sea que murieron una gran cantidad o 70, Dios manifestó ¿qué cosa? Su santidad. Entonces, los filisteos ni siquiera se atrevieron a hacer eso.
Y el pueblo de Dios, sabiendo, se atrevió a mirar con curiosidad el arca. Entonces hubo una situación terrible y vamos a ver algunas cosas acerca de la curiosidad. Nunca uno tiene que acercarse por curiosidad al ministerio. Ahora, el refrán dice, no, la curiosidad mató al gato. No quiero hablar de eso, pero cuando uno quiera ser parte del ministerio, cuando uno quiere ejercer un ministerio dentro de las cosas del Señor, tiene que ser con conocimiento, hermanos, no por curiosidad, no. O sea, está bien, es un principio, pero tiene que entrenarse. Tal vez la curiosidad por querer saber y no sé conocer, pero tiene que ser entrenado. Sin entrenamiento, sin conocimiento, es muy peligroso. Por eso, permítame por favor reiterarles una vez más, Dios ha instituido, Dios ha puesto en este lugar un lugar de entrenamiento, un lugar donde podamos aprender para saber de manera adecuada acercarnos a la santidad de Dios. Leamos 2 Crónicas 20:16. Habla de un hombre, Usías. Este hombre Usías era un rey que su padre Amasías era un hombre, dice que caminó rectamente en las cosas del Señor. Pero en un momento dado algo le pasó a este hombre. Leamos. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, y entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Esto sigue repercutiendo hasta ahora. No te corresponde si no eres consagrado. No te corresponde si no has tomado las cosas seriamente en el Señor. No te corresponde si estás caminando de manera inadecuada, si te has hecho fuerte y piensas que por tus cualidades, qué sé yo, te corresponde. No te corresponde a menos que seas consagrado. Entonces en la Biblia, y cuando estamos aquí, consagramos nosotros a los líderes, los consagramos, de alguna manera pedimos que sean separados para el servicio de Dios, para que trabajen adecuadamente conforme a las cosas del Señor. Entonces le dijeron: sal del santuario, no te corresponde, no estás haciendo lo correcto, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahvé Dios. O sea, lo que estás haciendo es en vano, eso no es para gloria de Dios, no te va a ayudar. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotam su hijo tuvo cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hay cosas, ahora yo no quiero decir que no nos corresponde, no, la Biblia dice: anhelar los dones mejores, anhelar tocar, ser parte de la danza, ser parte del ministerio, anhelar los mejores dones, anhelar enseñar, anhelar, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero no te corresponde si anhelas sin instrucción, sin querer ser enseñado, instruido en las cosas de Dios, porque entrar en el santuario de esa manera no es para gloria de Dios. Pero él se airó, se enojó y lo hizo. Aunque, hermano, esta es una gran misericordia de Dios. Porque hubo dos hombres, Nadab y Abiú, Coré y Datán, Nadab y Abiú, sí, ¿no? Que entran con su incensario y entran a ofrecer un incienso que no es correcto delante de Dios. Y dice que sale fuego del altar y los quema, los incinera totalmente. En este caso Usías no, porque sí, Usías en un tiempo pasado era un hombre que amaba a Dios y hacía las cosas correctas a Dios, pero algo pasó en su vida. A ver, analicemos un poco la vida de Usías, ¿ya? De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó a Yahvé, él le prosperó. Entonces este hombre empezó bien, este hombre empezó de manera correcta, este hombre empezó en las cosas bien de Dios. Pero dice que cuando empezó a crecer,
algo se le subió, algo se enalteció. Y uno de los grandes peligros es el orgullo, ¿verdad? El orgullo. Y el orgullo como pastor, como maestro, el orgullo como ministro de la alabanza, el orgullo, no sé, en tantas cosas que hacemos. En tanto estemos, hermanos, sirviendo a Dios, humillados en su presencia, buscando su rostro, Él siempre va a prosperar nuestras vidas. Este hombre empezó bien, ¿ya? Dice que, bueno, solamente les relato, dice que este hombre entró hasta territorio filisteo y en el territorio de Gad, donde vivía el gigante, entró, construyó ciudades hasta Asdod. Entró donde el territorio árabe y los amonitas y les hizo pagar impuestos. Este hombre fue terrible. O sea, si usted lee 2 Crónicas 26 y sigue leyendo, va a encontrar todo esto. Este hombre construyó cisternas de agua, amaba la agricultura, hizo cosas tremendas. La economía, dice, de Israel subió terriblemente, ¿ya? Era un hombre igual como David, era un hombre que buscaba al Señor. Dice que agarró una ciudad fronteriza y la asentó, y la economía, el internar, el salir de ese lugar prosperó harto a Israel, muchísimo, ¿ya? O sea, la economía de Judá era estable, próspera, edificó torres y máquinas de guerra. La Biblia es la primera vez que nos habla, dice que él construyó, si usted lo va a leer en su casita porque estudiar sería mucho, las primeras máquinas de guerra, las que lanzaban las ballestas, las grandotas, esas que tiraban flechas, y las catapultas. Dice que sus ingenieros inventaron todo eso. Entonces la Biblia nos comenta de toda esta situación, y este hombre que les estoy hablando, Uzías, por mano de Dios lo prosperaba, porque buscaba al Señor de una manera muy especial. Entonces hizo cosas que de verdad eran muy especiales. Pero ¿qué dice? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé, su Dios, y entró en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar de Dios. Algo sucedió. Entró inapropiadamente, entró a un lugar donde no le correspondía, hermanos. Y hay cosas que no nos corresponden mientras Dios no nos llame y mientras no seamos instruidos en las cosas de Dios. Ahora, como vuelvo a reiterar, eso no implica que no anhelemos los dones de Dios. Yo debo anhelarlos, pero la Biblia dice: id y haced discípulos, enséñenles todas estas cosas, ya háganles que aprendan la palabra del Señor para entrar a esa situación. Este hombre fue un hombre de alguna manera instruido por Azarías, pero algo sucedió con él. ¿Qué pensó el rey? Pensó que era superior como rey, pensó que él podía hacer lo que él quería, ¿ya? Pensaba que podía entrar y salir, y olvidó ¿qué cosa? Normas y reglas y leyes que Dios había establecido. Y vuelvo al punto principal. Los levitas eran gente que sabía normas, leyes, pero algo pasó. En este caso, ¿qué fue? La soberbia. En este caso, ¿qué fue? Se le enalteció su corazón. Por causa de eso, él obvió las normas que Dios había establecido. ¿Qué dice la palabra? Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira en su ira contra los sacerdotes. Ahora hay una situación. Los sacerdotes le impidieron, le dijeron: no lo hagas, no entres, no te corresponde. Eso es misericordia de Dios. Dios nos detiene cuando algunas veces estamos haciendo las cosas incorrectas. Pero ¿él qué hizo? Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé junto al altar del incienso. Y justo cuando él pensaba que podía ofrecer, porque era uno de los trabajos que hacían los levitas, justo cuando estaba haciendo, lepra le sale en la mente, en la frente. Y era algo terrible la lepra. Era señal de que Dios lo estaba marginando, era señal de que no estaba aprobado por Dios. Recién él reacciona y sale apresuradamente del templo. Dice que él nunca más va a volver a ese templo, que él, como le digo, no le dio el valor debido. Nunca más volvió, porque un leproso no podía entrar al templo. Y muere leproso en su casa. Y es enterrado fuera del palacio de los reyes como rey, pero fuera porque era leproso. Hermanos, salir de las normas, de las leyes de Dios, trae terribles consecuencias. No importa cuál sea la posición, ya, en la sociedad, en la iglesia, uno no puede llenarse de ira. A veces Dios pone pastores, hermanos, que en humildad quiero hablar, no quiero decir cómo puedo hablar. Hoy, gracias a Dios, Dios está levantando gente
profesional en la iglesia, gente que está llegando a los lugares donde antes no se podía llegar, pero antes la iglesia no era así. A la iglesia se la consideraba un lugar donde iba la gente ignorante. Entonces cuando se hablaba de iglesia, yo recuerdo y alguna vez les comenté, decía, ¿no? A mí me decían, ¿no? ¿Tú vas a la iglesia? Sí, les decía. Ah, vas donde los come pasancallas, me decían, ¿no? Y yo no entendía mucho, pero cuando uno va, diremos, al campo, en vez de coquita, siempre dan pasancalla, es la norma ya la pasancalla. Pero era señal de ¿qué? De bajeza, tal vez de la situación que era así. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Nos dice, ¿no? Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha llevado a lugares altos, nunca olvides quién lo ha hecho. Y nunca se llene de ira cuando hay un sacerdote que tal vez no esté en tu posición, te esté entrenando en las cosas del Señor. Respétalo, ¿ya? Hónralo. He tenido presbíteros, personas. Ahora, por ejemplo, cuando vamos a ir a Santiago de Machaca, el pastor es de ese lugar y está en silla de ruedas él, ¿no? Está en silla de ruedas y es el presbítero de toda esa zona. Entonces yo cuando estoy con él, yo lo honro a él. O sea, él para mí es mi superior, ¿ya? Por más que yo pueda tener lecciones, qué sé yo, él es mi superior. Yo lo honro a él como Dios lo ha puesto en mi vida. Pero este hombre de alguna manera olvida eso, olvida lo que Dios le ha hecho y de pronto quiere ir más allá, quiere ser honrado tal vez y desobedece, ¿ya? Y quiere hacer algo que no le corresponde. Entonces, ¿qué viene sobre su vida? Una lepra. ¿Ya? ¿Solo quiénes podían hacer esto? Los sacerdotes en el altar. ¿Usted conocía las instrucciones? Sí, pero fue impaciente, ¿ya? No esperó a que el sacerdote venga, o él quiso entrar y quiso quemar el incienso, ¿ya? O tal vez estaba lleno de sí mismo, orgullo quiere decir tener mayor estima, ¿no? Por sobresalir sobre los demás, inclusive bajándolos a los otros. Entonces él hizo eso, entonces no puso límites a su orgullo y pensó que podía subir más arriba. Y cuando entró, hermano, a pesar de la instrucción que sabía, a pesar de las normas establecidas, él no lo obedeció. Y al no obedecer, vino esta situación sobre él. Ahora, como les dije, esta para mí es misericordia de Dios. Tal vez muchos de nosotros, de alguna manera hemos hecho eso con el Señor, o yo mismo. La lepra vino, pero no lo mató. Hoy Jesús cura la lepra. Quien se acerca a Jesús, Jesús sana la lepra. Hoy tenemos esperanza en el Señor, ¿ya? Entonces, hay siempre normas y reglas. El universo está a base de normas y reglas. Vivimos, nadie vive en libertad, nadie puede decir soy libre. Todos vivimos, hay reglas, hay normas, estamos sujetos. La muerte es parte de esas reglas que un día vamos a morir. Estamos sujetos a reglas del universo, a la gravedad, etcétera. Hay normas que debemos seguir. Cuando uno se somete a las normas del Señor, ya uno obedece, entonces cae en gracia. Pero cuando uno, hermanos, desobedece las normas, pasa por alto, viene el juicio de Dios. Ayúdenme por favor esto para un poquito refrescar la garganta y lo vamos a leer todos a la voz de 3. 2, 3. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Pues es terrible, leproso hasta el día de la muerte. Agradezco a Dios mucho porque el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo. Y si de alguna manera fuimos leprosos, desobedientes al Señor, la Biblia dice vivíamos en pecados, rebeldes, ajenos, ¿ya? Agarrados por el pecado. Un día vino Jesús y murió por nosotros y la lepra desapareció. La lepra tiene señal de pecado, es comparado al pecado, ¿ya? Pero dice que este hombre no. Habitó fuera ya del palacio, en una casa apartada, fue excluido hasta el día de su muerte. Pero algo que me llama la atención es que Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real. Otro tomó su lugar. ¿Todo por qué? Por desobediencia. ¿Todo por qué? Por llenarse de orgullo. ¿Todo por qué? Por no someterse a las cosas del Señor. De verdad uno piensa, ¿no? Nunca, yo siempre, hay una iglesia en Cochabamba que me llama mucho la atención. Cuando hablaba con su pastor falleció, él me decía, ¿no?
Nosotros tenemos líderes, él me comentó, nosotros tenemos líderes en la iglesia, dice, ¿no? Y los líderes tienen un cargo, o sea, ellos son llamados al servicio, al ministerio de Dios, dice. Entonces tenemos secretarios, tenemos diáconos, etcétera, etcétera. A veces tenemos problemas, pero él me cuenta algo. Dentro de las normas de la iglesia pentecostal, él me dice, el ser llamado al ministerio es el grado más honroso, el grado más privilegiado que uno tiene. Y renunciar a ese ministerio es nunca más volver al ministerio, por lo menos a la iglesia pentecostal. Así es acá, me dice. Y justo en el tiempo que estaba pasó algo así, y tuvieron un problema y una hermana cansada dijo, no, yo sé, no estoy cansado de estas cosas, y le aceptaron. Y me cuentan ellos, no puede volver al liderazgo, porque en sus normas dicen, no, ella despreció, ¿qué cosa? Despreció lo más sagrado, el más grande privilegio de servirle a Dios. Lo despreció, por tanto, no puede volver a subir al ministerio, porque alguien que desprecia a Dios no puede hacerlo, Freddy, me decía. De verdad, duro para ellos, ¿no? Durísimo. Pero esto parece que nos habla de eso. Y lo más grave es que cuando nosotros de alguna manera, en nuestra jactancia, yo por decir, David, perdón que hable de David porque es mi hermano, de pronto uno pueda sentirse importante en la iglesia y imprescindible, siempre hay otro que puede tomar nuestro lugar. Siempre hay alguien que entra en ese lugar que es nuestro, que es algo que Dios nos ha dado. Y este hombre Usías pierde ese llamado de Dios. Pero sigo agradeciendo a Jesús, porque por Él podemos volver, hermanos. Por Él podemos restaurarnos. Yo sé que esa iglesia tiene sus normas y de alguna manera le enseña a la iglesia a no hacerse la burla. Ellos respetan mucho el llamado ministerial. Pero hoy nosotros deberíamos aprender que lo que Dios nos llama de verdad es un gran privilegio servirle. Y nunca irnos más allá en la situación de altivez, de decir yo soy y sin mí no funciona. No, hermanos, la iglesia es del Señor. Ahora, ¿quién tiene derecho de estar delante de Dios o en el lugar santo? Entonces, los de Bet Semes pasa cosas terribles. Cuando ven el arca y mueren, dicen, no, ¿y ahora qué vamos a hacer con el arca? No, ya no queremos. Vamos a ver cómo actúan ellos. Pero el Salmo 24:3, ¿quién se acerca a las cosas de Dios? ¿Quién tiene derecho de estar delante de Dios? ¿Quién tiene derecho de estar en el lugar santo? A ver, veremos qué dice la Biblia de una manera resumida. ¿Qué dice Salmo 24:3? ¿Quién subirá al monte de Yahvé? Subir cuesta, hermanos. Caer es bien sencillo. Subir cuesta. Donde está usted en el ministerio, donde ha llegado al lugar que ha llegado, le ha costado. Ha costado subir a ese lugar. Ha costado estar en el lugar donde uno está. Le ha costado dolor, llanto. Ha llegado al lugar privilegiado de Dios. Pero bajar es bien sencillo. Y cuando uno baja, cae, no como ha subido, porque uno sube apenas, pero cuando baja parece que es un descenso inmediato. Volver a subir es tan difícil. Y por eso dicen, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Yahvé? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, de los que habitan en él, empieza el Salmo 24:3. Y justamente es cuando están trasladando el arca de la casa de Obed-Edom. David lo está trasladando. Y él dice, ¿no? Había muerto Usa, porque había tocado el arca. Y él dice, ¿no? ¿Quién tiene el derecho entonces de estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en su presencia? ¿Quién puede estar en el lugar santo? ¿Quién puede subir hasta la presencia de Dios? Y él responde, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Ya? La intención de Usa que hemos hablado y las manos de Usa no eran conforme a la situación de Dios. Pues cuando toca el arca, muere. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahvé y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, en el tiempo anterior, esta era una pregunta importante. O sea, ¿cuál? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hoy en día, hermanos, la humanidad ya no tiene esta pregunta. Hoy las iglesias, cuando uno va, predican, ¿no? ¿Cómo puedo ser exitoso? Las 7 maneras de que la iglesia sea próspera y exitosa. ¿Cómo puedo lograr prosperidad, éxito en mi vida? ¿Cómo puedo enriquecer? Venga a la iglesia y le enseñaremos. Se ha olvidado la gran pregunta que David hace. ¿Cómo puedo estar cerca de Dios? ¿Cómo puedo estar delante de Dios? Esto nos enseña, hermanos, que una pregunta inquietante hoy para nosotros tiene que ser todos los días. Hoy día para mí, Señor, ¿cómo me acerco a ti? Voy a cantar, ¿cómo me acerco?
¿Qué debo hacer para acercarme? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya no quiero acercarme así, porque a veces mis manos están contaminadas de sangre, mi alma tal vez puede tener problemas, aún mi corazón está mal. Entonces, ¿cómo me acerco a Él? La Biblia dice limpio de manos. Por eso, hermanos, necesito entrar en un lugar y decir: Padre, perdóname, límpiame hoy día. Necesito tu misericordia. Hoy ha cambiado esos conceptos y por eso se maneja el arca como se le da la gana a uno. Habla de un hombre o una mujer que es puro, tanto en las acciones, limpio de manos, como en sus intenciones, puro de corazón. Lógico, si uno tiene bien el corazón, entonces ¿cómo sus acciones? Buenas. Pero si el corazón está mal, sus acciones van a ser sucias. Santiago capítulo 2 versículo 20 dice: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces, si tú tienes fe, pero tu corazón no activa para eso, en vano estás diciendo. O sea, tus acciones deben reflejar lo que hay en tu corazón. Y la fe siempre tiene que accionar. Entonces la Biblia está diciendo: ¿quién va a subir al monte de Dios? Aquel que su corazón esté limpio, aquel que ame al Señor. Porque dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y hermanos, a veces con el corazón venimos, perdón si lo englobo, si yo vengo, usted viene a la iglesia con un corazón mal, la acción al cantar también es podrida, la acción al tocar el instrumento, la acción al dirigir es podrida. Por eso dice: a Dios le interesa tu corazón, un corazón limpio. Entonces por eso le decimos: Señor, lávame el corazón. Un corazón podrido habla de una mala acción. Entonces, los que estamos aquí, hermanos, y usted también, porque se siente en este lugar, usted hace una acción hoy día. Dice: levantamos manos santas. Pero si sus manos, hermanos, las levanta con un corazón que no está adecuado al Señor, está mal lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo puede estar delante del Señor? Puede venir muerte, porque estamos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos el arca ahora dentro de nuestras vidas. Jesús es el arca. Entonces, ¿qué necesitamos para, no quiero decir manejar, pero para tener el derecho de estar con Dios? Una acción limpia por un corazón limpio. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Así como el mal hombre las saca malas del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la Biblia: no hay engaño, no habla cosas. Entonces yo puedo cantar con engaño si no arreglo mi corazón. Por eso dice: no, dame tu corazón, hijo mío. Dame tu corazón. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Corazón significa intelecto, pensamiento, y abarca todo lo que es mi interior. Entonces depende cómo está nuestro corazón. Y a veces yo le digo: mi corazón es engañoso igual que de usted. Todavía soy ser humano y a veces tengo problemas en mi corazón. Por eso al venir acá tengo temor para cantar, para servir. Tengo temor, yo les soy sincero, tengo temor al enseñar o al cantar. Por eso tengo mi tiempo yo para decirle: por favor, limpia mis manos, Señor. No quiero cantar con un corazón inadecuado. La alabanza no se muere, es un corazón podrido y puede hablar mal, ¿ya? Entonces, de pronto dice que es una generación inútil. Si volvemos a la cita, a esta vamos a volver, dice, ¿no ve? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, no es pues vacío. Las cosas vanas quiere decir inútiles. No es alguien que viene a algo inútil, a algo vacío. Y la Biblia dice: no es alguien que no sabe por qué viene a adorar. No es porque viene y adora y es vacío. No tiene un propósito, tiene un llamado para servirle. No es vacío. Entonces no es vano, no es vacío. A ver, leamos el Salmo 25. No, a ti, oh Señor, elevo mi alma. No puedo venir vacío, no puedo venir inútil, no puedo venir mi mente de vanidad, de otras cosas. Necesito servir al Señor. Y David en el Salmo 25:1 después dice: Señor, yo vengo con mi alma para servirte a ti. Por eso dice: no, entrad alegres en la casa de Dios. O sea, ya desde al entrar yo ya tengo que saber lo que Dios hace en mi vida, lo que Él va a hacer en mi vida. Entonces yo elevo mi alma al Señor. No vengo vacío, vengo preparado para adorarle, vengo con convicción para adorarle. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. En cambio, los de Bet-Semes vinieron en vanidad, por curiosidad, querían saber, hicieron las cosas incorrectas, sus manos estaban sucias, pese que el Señor así los perdonó, su corazón no era instruido y murieron mucha gente. Entonces necesitamos buscar al Señor, buscar de todo corazón. Hay gente a veces, hermano, cuando yo pongo acá, que a veces se puede acercar a las cosas sagradas de Dios por curiosidad o por afecto, por gusto, ¿no? O sea, yo quiero tocar el ministerio, sé tocar bajo. ¿Y la instrucción? ¿Dónde está la instrucción? Y ahora hay muchos que somos como Josué, hacemos las cosas a medias, bajamos el arca en hombros, pero después hacemos las cosas indebidamente. Y eso trajo muerte. Necesitamos, hermanos, necesitamos. Por eso David decía, yo elevo mi alma al Señor. Necesitamos instruirnos, ya sea de manera individual, ya sea de manera autodidacta, no sé, aunque no es tanto auto, sino es el Espíritu Santo que nos enseña, o venir a estos tiempos, necesitamos instruirnos. Porque el servir a Dios sin tener instrucción y querer manejar las cosas del Señor sin respeto ni consagración, trae muerte. Y hay iglesias que pueden morir, individuos que pueden morir. Entonces, está claro esta situación. El mandato es claro, la orden de Dios es claro. Hay normas, hay reglas establecidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que amar, respetar y reverenciar todo lo que atañe al ministerio y las cosas de Dios. Entonces, este lugar donde yo estoy, con mucho temor, es un lugar de mucho privilegio, hermanos. De alguna manera Dios me ha puesto acá, y ¿qué tengo que hacer? Amar este lugar, respetarlo, reverenciarlo. Y si de alguna manera he fallado, correr a los pies de Jesús, lavar mi corazón, mis manos, para estar en la presencia del Señor. Gracias a Dios tenemos a Jesús todavía y podemos acercarnos. La pregunta sigue, ¿quién se acercará entonces? ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Señor? Y cuando uno hace eso, dice la Biblia que hay una tremenda bendición cuando uno obedece las normas establecidas que ha puesto Dios. 2 Samuel 6:11, leamos. Salmos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia de Dios de salvación. O sea, la bendición va a venir y la salvación va a venir de Jesús. La salvación siempre vino de Jesús. Ahora, el verso 6 dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿Qué generación vamos a dejar, hermanos? ¿Qué generación? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué generación voy a dejar en mi familia? ¿Quiénes son los que van a seguir mi camino? Si no dejo un legado, si no hay una generación que tema a Dios, ¿qué vamos a dejar? La iglesia necesita. Los pastores no somos hermanos inmortales, pues, ni los líderes. Un día vamos a tener que morir. Si el Señor no llega, la iglesia tiene que continuar. Tiene que haber una generación que busque a Dios, una generación que busque su rostro, una generación que continúe la obra de Dios. Pero la Biblia habla que cuando murieron los de Israel en el desierto, muchos de ellos no sabían cómo honrar a Dios. Y ni siquiera estaban circuncidados, y los tuvieron que circuncidar. Y muchos no conocían las normas de Dios, y pensaron, ¿quiénes? Otra vez los maestros, para enseñarles otra vez la ley de Dios. Porque cuando no se enseña la ley de Dios, cuando no se habla de normas del Señor, de pronto la iglesia entra en una anarquía. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Hacían lo que bien les parecían, hacían lo que se les daba la gana. Y esto trae muchísimos problemas a la iglesia, ¿ya? 1 Samuel 6:11, y estuvo el arca de Yahvé en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Ahora esto me estoy yendo un poquito más allá, porque la Biblia me está diciendo, si tú obedeces las normas de Dios, lo que dice, entonces todo te va a ir bien. Entonces cuando Usa tocó el carro, murió, dice. Entonces David lo llevó a otro lugar, el arca, y lo llevó a la casa de Obed-Edom. Y este Obed-Edom, vamos a ver, era un geteo, era su nombre mismo, dice Obed-Edom, era un nombre que tal vez no era el apropiado que esté ahí, pero dice que se consagró y trató el arca con respeto, le trató con
con las normas establecidas, lo consagraron, fue un levita. Vamos a ver eso, porque después los hijos de Obed-Edom resultan ser los porteros de la iglesia. Vamos a ver toda esa historia. Entonces dice que una vez que él aceptó las normas de Dios, le obedeció a Dios en todo, ¿qué dice la Biblia? Y estuvo en la arca de Yahvé en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Todo lo que hacía Obed-Edom le salía bien, hermanos. Si plantaba un campo doblemente, todo le salía bien. ¿Por qué? Porque había obedecido las normas de Dios, había obedecido las reglas de Dios. Y vuelvo a reiterar, hermanos, una iglesia, una familia, un individuo como yo o usted, si quiere ser próspero en las cosas de Dios, empiece a obedecer las reglas de Dios, empiece a obedecer las normas de Dios. Una vez que uno obedece las normas de Dios, Dios empieza a bendecir a su iglesia, Dios lo bendice a uno. Es así como el arca recorre, el arca camina, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia dice, no entrarán para ver cuando cubra las cosas santas, porque morirán. Entonces, ¿quiénes entraban? Los coatitas. Pero antes de que entren los coatitas, era pues el sacerdocio, o sea, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, el que agarraba el arca porque había que transportar, entonces lo cubría el arca. Y cuando cubrían el arca, ahí estaban las varas que nosotros vemos, ¿no ve? Las varas, ahí las alzaban. Entonces, cuando alzaban las varas, no había un lugar descubierto del arca, ni un lugar descubierto del arca. Porque si había un lugar descubierto del arca, los coatitas morían, porque los coatitas eran encargados de llevar el arca. Y recordando un poco, los coatitas, ¿dónde llevaban el arca? ¿Dónde llevaban? En los hombros, no llevaban en carreta. Y los filisteos devolvieron en carreta, David llevó carreta. Entonces, falta de instrucción. Entonces dice que llevaban en los hombros, que significa responsabilidad. La responsabilidad es hacer las normas de Dios. Y eso es lo que Dios le había dicho, ¿ya? Entonces, Dios no mató a los hombres de Bet-Semes solo por ser cruel. Los mató porque si pasaba por alto su pecado de presunción, estarían empujando a la nación entera de Israel a que pasara por alto a Dios. Ni los filisteos vieron, hermanos, el arca. No se atrevieron a destaparlo, respetaron. Pero ahora los de Bet-Semes, siendo levitas, siendo sacerdotes, hermanos, se atrevieron a hacer esto. Siendo una ciudad del Torah, siendo una ciudad de la ley, donde había instrucción, donde enseñaban a otros, se atrevieron a mirar el arca. Ahora, no sabemos quién, les dije, porque paró en la tierra de Josué de Bet-Semes un hombre que debía saber las normas. Pero hizo qué cosa más, se dedicó más a hacer el sacrificio y la alabanza que la instrucción. Y dejaron el arca. Aparecieron, bueno, no sé por qué dicen los jóvenes, no sé si serán siempre los jóvenes, ¿no? ¿Por qué será? Porque serán más atrevidos, no sé. Pero este autor dice eso, ¿no? Aunque es una presunción, porque la Biblia no lo sabe. Se acercaron y quisieron mirar qué hay dentro de la capa, qué existía. Y dice que cuando la destaparon, murieron muchos. Dios no puede pasar por alto ciertas situaciones, las va a cortar como ejemplo, así como Ananías y Zafira. Porque si Dios pasara algo por alto, los hizo con los filisteos por ignorancia, pero con nosotros no, hermano. Dios va a poner el alto, y tuvo que poner el alto para que entendiera. Pero veamos lo que hacen los de Bet-Semes, ¿ya? Todo Israel había sido enseñado a considerar el arca con temor y reverencia. Cuando había que trasladarla, los levitas deberían llevar, ¿ya? No deberían ver a los coatitas, ¿ya? No deberían mirar, y lo hacían así. Pero esta ciudad levítica, ciudad de enseñanza, ciudad de maestros, donde debían enseñar todo eso, se olvida y no enseñan. Y al hacer eso, ocurre esta tragedia en Bet-Semes, ¿ya? Entonces, como les dije, una sola vez al año se podía ver el arca, en la fiesta de Yom Kippur, la única vez. Solamente entraba el sumo sacerdote para poner la sangre en el propiciatorio. Venía el Shekinah de Dios solamente una sola vez. Nadie más podía ver el arca. Y cuando se desarmaba la carpa, venían los gersonitas, venían los coatitas, ¿quiénes más? Acuérdense, a ver. Los meraritas, gracias, y desarmaba. Pero los que cargaban el arca, ¿quién eran? Los coatitas. Claro, eran todos los levitas, pero dentro de los levitas habían los coatitas encargados de llevar. Los otros llevaban lo pesado en carros, ¿se acuerdan? Los meraritas y los gersonitas, ¿no? Y tenían por algunos, creo que los gersonitas llevaban lo más liviano y los otros lo más pesado, ¿no? Las bases. Pero a los coatitas se les asignó llevar el arca en hombros porque significaba responsabilidad. Entonces, hasta los filisteos, hermanos, no se atrevieron a quitar el envoltorio del arca. Los respetaron. Gente sin instrucción, pero que tenía temor.
Y a veces es una vergüenza, ¿no? A veces es vergüenza porque la gente de afuera tiene más temor a Dios sin conocimiento que nosotros que teniendo conocimiento a veces rebasamos las cosas del Señor. Y Dios, por falta de esa ignorancia en ellos, no los mató, aunque tuvieron una peste, pero al agarrar el arca no los mató. Ya no los mató. Pero a veces es una vergüenza que nosotros, hermano, teniendo conocimiento en el Señor, no respetamos las cosas de Dios. Y eso se puede ver en muchos aspectos. Y Bet-Semes falló. ¿Cuál fue la reacción de los de Bet-Semes? Exactamente como lo de los filisteos. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? Dice que los filisteos dijeron, no, ya no queremos el arca, nos va a matar. ¿Se acuerdan? Llévenselo. Llevaron a 5 ciudades filisteas. Llevaron una ciudad que es de Gad, donde estaban los gigantes, pensando que el arca iba a retroceder ante Dios. Pero el arca hizo estragos en la pentápolis de los filisteos, destrozó. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen los filisteos? No, congregan a los adivinos y a los príncipes. ¿Qué hacemos con el arca? Entonces ellos dicen, no, hagan 5 tumores de oro conforme al problema que han tenido en la enfermedad. Hagan 5 ratones por la plaga, por toda la peste bubónica que ha existido, por la muerte, porque han ofendido a Dios. Ellos decían, han ofendido a Dios. Y hagan un carro nuevo que nunca haya sido usado, porque le tenemos temor a Dios. Hay que darle lo mejor. Ellos le daban lo mejor, aunque no era su voluntad, lo estaban haciendo ignorancia. Agasen 2 vacas que nunca tengan yugo, que tengan sus crías. Vamos a ver si es de Dios. Y lo mandaron. Entonces, ¿cuál fue el error de los filisteos? No decir, es Dios, nos convertiremos como nación. Les dije, ¿no? Los filisteos querían vivir su vida. Entonces ellos no querían cambiar. Entonces dicen, no queremos el arca, nosotros queremos nuestra vida tal como está. Entonces, para que no muramos, es preferible que Dios salga de nuestra vida. Y eso hicieron, pues. Y dice que Dios guió a las vacas al territorio de Bet-Semes porque el arca tenía que llegar ahí. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los de Bet-Semes? Murieron mucha gente y miren, este es sorprendente. Y yo he agarrado la Biblia Nuevo Pueblo para entenderlo mejor. 1 Samuel 6:20. Y los de Bet-Semes decían, ¿quién podrá resistir al Señor, a ese Dios santo? Igual, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos. Estaba la respuesta. Entonces ellos podían arrepentirse, llorar y decir, perdón Dios, hemos olvidado tus leyes, hemos olvidado las normas, perdónanos Señor, ya no vamos a tocar el arca. Tenían el privilegio de que el arca esté ahí, hubieran sido prosperados y bendecidos. Pero ¿qué dice? ¿A dónde podemos enviar el arca para deshacernos de ella? Qué terrible, ¿no? Eso es grave. Yo conozco iglesias así. No quieren invitarme, prácticamente. Porque no, pastor, estamos bien como estamos, por favor, no venga. Usted habla muy duro, no queremos que venga. Estamos bien. O he visto gente, inclusive en el discipulado, que no, ya no voy a ir al discipulado porque cuanto más sé es peor. Estoy bien como estoy. Por favor, alejen el arca. Terrible. Terrible, hermanos. La enseñanza no es para matarnos. La enseñanza es para darnos vida, para volvernos sabios y entender las normas del Señor. Pero ¿qué es mejor? ¿Cambiar y vivir las normas de Dios o vivir nuestra vida, nuestro placer? Y los de Bet-Semes, siendo ciudad levítica, siendo ciudad de sacerdotes, maestros, dice, preferimos estar en ignorancia, preferimos estar como estamos. Llévensela. ¿Cómo nos deshacemos del arca? Exactamente igual que los filisteos. ¿Ya? Verso 21. Y mandaron este mensaje a Kiriat Jearim, y los filisteos han devuelto el arca del Señor. Bajen a recogerla. No las recibieron con danzas, no las recibieron alegres y dijeron, el Señor está aquí. Pero cuando el Señor empezó a apretar y vivir las normas, ¿qué dijeron? No la queremos. Hermanos, Dios va a tratar nuestras vidas con normas y reglas. Dios va a apretar nuestras vidas, porque Dios quiere que nosotros nos manejemos bajo lo establecido, bajo su voluntad. Y si tú no quieres vivir esa norma y quieres vivir como se te da la gana, vas a hacer lo mismo que Bet-Semes y decir, miren, no queremos el arca, llévenselo, estamos bien como estamos. Amamos a Dios, somos maestros, es una ciudad levítica, pero no queremos exigencias más. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Las exigencias, hermanos, son buenas.
Dios siempre aprieta, pero no te desampara ni te ahorca, sino te mejora. Las exigencias de Dios nos hacen mejores cada día. Por eso dice, no es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Para ser tratados necesitamos sufrir. Yo enseñando en Huaricán el discipulado, dice en 1 Pedro, ¿no? Para esto fuisteis llamados, así como Jesús lo fue destrozado, lo escupieron, lo insultaron, él como cordero no abrió su boca, así para esto ha sido llamado, para pasar un momento duro, pero para crecer como el Señor. Cuando uno no entiende esto, entonces dice, por favor, llévenselo el arca. Estamos bien como estamos, mi vida está bien. Mayor exigencia me hace daño, llévenselo el arca. Exactamente, prefirieron alejarse de la presencia del Señor y pidieron a otro pueblo que se lo lleve, a Kiriat Jearim. Y vamos a ver lo que va a pasar en Kiriat Jearim, yo creo que la próxima clase, pero exactamente como los filisteos. Ahora, la pregunta es, con esto vamos a terminar. ¿Por qué los de Bet Semes hicieron esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionaron así como reaccionaron? ¿Por qué siendo una ciudad sacerdotal, una ciudad de Dios que tenía la instrucción y la enseñanza, se manejó así? Y la Biblia nos enseña en este capítulo de Jueces 1:33 por qué estuvo así y por qué nosotros podemos caer en lo mismo. Leamos por favor 2:3. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Pero toditos, sí, por favor, ya, ahí sus ojitos. 2:3. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios, y los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anán. Entonces, siendo Bet-Semes una ciudad levítica, ¿quiénes vivían ahí? Los cananeos. Y la orden de Dios era expulsar a los cananeos. Los cananeos tenían relaciones con animales, relaciones de pedofilia, necrofilia y todas las filias existentes, zoofilias. Hermanos, era terrible. Y la orden de Dios era quitar cualquier cosa que pueda perjudicarlos. Pero ya en el libro de Jueces nos habla que no pudieron arrojarlos y se mezclaron. Y esta mezcla ocasionó todo esto. Hermanos, Dios, por eso se llama santo. Santo, ¿qué quiere decir? Apartado. Dios no quiere mezclas. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Las mezclas nos están ocasionando mucho daño, hermano. Aceptar cosas de afuera que no están dentro de las normas de Dios. El mundo y el sistema es tan fuerte. Tal vez ya no tanto para mí, porque yo vivo otro estilo de vida, tal vez como pastor. Pero a veces yo me pregunto de los jóvenes que están en la universidad, el estilo de vida que existe así y la mezcla que quieren hacer con ellos. Pero lo más grave, ¿cuál es? Aceptar la mezcla. Y por esa mezcla aceptada, hermanos, la mezcla aceptada, la santidad fue mellada. Tu terreno no puede estar con semilla del diablo y con semilla de Dios. Ahora, es cierto, la Biblia dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Necesitamos, hermano, un carácter firme, necesitamos una entrega al Señor total y las fuerzas necesarias para poder resistir el ataque del enemigo. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, nuestra tierra no es acá. La palabra viene de xenos, creo, de xenofobia más o menos. O sea, la gente nos va a odiar por nuestras convicciones, la gente nos va a odiar por lo que pensamos, pero aún así tú no te puedes mezclar con las cosas del mundo. Tú eres alguien apartado para el Señor. Entonces, cuando la mezcla empieza, a pesar de que tengas conocimiento de Dios, la mezcla te hace ir detrás de las costumbres de Canaán. Y los cananitas arrastraron a los de Bet-Semes. Entonces los de Bet-Semes querían vivir una vida cananita y no una vida de Dios. Entonces, ¿qué dijeron? Por favor, saquen la presencia de Dios, molesta nuestra vida cananita. Entonces, era una vida superficial. Eso ocasionó estragos en los de Bet-Semes, ¿ya? Esta vez el castigo de Dios fue severo sobre ellos. No fue como los filisteos. Tocaron el arca, los filisteos por ignorancia, pero Israel debería conocer la ley.
Pero la mezcla ocasionó todo esto en sus vidas, ¿ya? Ahora, como les dije hace rato, es muy triste que los filisteos honren más la santidad de Dios que los israelitas. Nunca destaparon el envoltorio del arca. Es triste que la iglesia pierda su convicción de servicio al Señor. Por eso dice la Biblia, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No hablo de salvación, de que soy salvo cuando he recibido a Jesús. No hablo de una salvación que pierdo. La salvación no se pierde, ¿ya? Ese es un tema que damos en discipulado básico. Estoy hablando que vas a ser salvo de todos esos problemas cuando con Jesús seas vencedor en todas situaciones. Y cuando la Biblia habla de eso, ¿no? Y vendrán muchas tribulaciones, muchas cosas, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Significa enfrentar los problemas, luchar contra ellos, mantener tu unidad con Jesús, mantener tu convicción. Y si tú te mantienes en eso, la Biblia dice, ¿no? Él te bendecirá y habrá una generación bendita, habrá una generación que pueda hacer lo mismo. Y ese es el tiempo que Dios quiere. Pero como le digo, a veces los filisteos honran más a Dios que nosotros mismos, y esa es una vergüenza, ¿ya? Debido a la honra y la gloria del Señor, hay algunas cosas que Él decide mantener ocultas, y no es correcto que los hombres husmeen en los secretos de Dios. Ahora esto lo voy a explicar más después, porque muchos, Eric von Daniken y otros hombres hablan, ¿no? De que el arca pues era un instrumento secreto, un transmisor con energía radiactiva, etcétera, etcétera. Pues la ropa de los sacerdotes tenía cierta situación de aislante, y dicen, ¿no? Entonces ver era descubrir al Dios, y hablan así. Pero es que esto nos habla de sombra y figura de Jesús. Leamos Deuteronomio 29. Hoy no voy a poderlo explicar, pero vamos a ver la próxima clase cómo lo hacemos. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que contemplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que nunca tal vez yo voy a saberlas. Hay cosas que en el Olam no las sé. El Olam es la eternidad de Dios. No sé si hay algunos dicen, no, que yo existía desde antes. La Biblia dice, no, que Dios me llamó y que Jesús vino por lo que se había perdido. Hablan, no, mire, yo quiero un poquito decirles. Había tres creaciones, dicen, ¿no? Una creación del Padre, una creación del Espíritu y una creación del Hijo. Y fue la del Hijo que se perdió, dice. Entonces por eso Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Bueno, dicen y hablan así, ¿no? Eso uno tiene que estudiar, ver, pero tratar de ir a descubrir esas cosas me pueden sacar de mi contexto y desviarme. Y algunos, por ejemplo, tratan de ver profundidades que no nos corresponden a nosotros, o cosas que a veces se ha hecho problemas, ¿no? Por decir, se debate en la iglesia, ¿qué sexo tienen los ángeles? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? O cosas así. Alguna vez yo me he preguntado, ¿habrá otra rebelión en el cielo? Si una vez Lucifer se rebeló, ¿habrá que pueda suceder otra vez? Porque si una sucede, puede suceder otra. Y la pregunta me rondaba, y había cosas terribles que tenía, pero hay cosas, hermanos, que Dios no las ha revelado. ¿Ya? Y están ahí, pero me pide que yo crea en el Señor. Pero yo le tengo una noticia para terminar, ¿ya? Dios ahora está revelando, porque estas cosas que yo le estoy hablando, estas cosas, y bueno, no soy el único maestro, tal vez soy el ultimito de ahí, pero otros maestros, Dios les reveló estas cosas que nosotros estamos diciendo. Y dice la Biblia que estos últimos tiempos Dios nos está revelando su palabra. Los sellos fueron abiertos, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y estamos viviendo ese tiempo. Y este tiempo que estamos viviendo, hermanos, muchas cosas nos están revelando. Pero son las cosas que pertenecen a Dios y en su gracia nos lo está revelando, porque el tiempo está a punto de venir. Y esto que estamos viendo, pues es algo que Dios ya ha revelado a otros y nos lo está haciendo a nosotros. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hoy como nunca somos privilegiados de conocer verdades escondidas de Dios, y en su misericordia nos está abriendo palabra, hermanos, y podemos entender para santificarnos, para entregarnos en estos tiempos finales. Y le agradezco con todo mi corazón a Dios este tiempo. La Biblia dice, los profetas añoraban, deseaban mirar las cosas que nosotros miramos,
pero esperaban con expectación. En cambio nosotros estamos viviendo las cosas que la Biblia nos está diciendo. Y al entender cada día más, nos estamos perfeccionando más para servirle a Él. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces, Jesucristo mismo vino a revelarnos a nosotros. ¿Quiénes? Sus siervos. Lo que va a suceder pronto. Y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Dios este tiempo está revelando. Ahora, habrá otras cosas que no las hace, amén, pero yo estoy viendo revelación de Dios. Dios está hablando. Y hablamos este último versículo, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Dos tipos de conocimiento. Un tipo de la revelación de Jesús y otro las profundidades de Satanás. Yo no tengo por qué mirar esas cosas. A eso no me ha llamado Dios. Yo no tengo por qué mirar las profundidades de Satanás. A mí me ha llamado Dios para ver las profundidades de su palabra. Ellas me revelarán lo otro, me enseñarán cómo combatir. Pero hay gente a veces, hermano, que está con el libro de Anthony LaVey, está con cosas que a veces quiere descubrir, cosas que no nos corresponden, cosas que no son y que nos puede llevar a la muerte. Hermanos, necesitamos, si hoy necesitamos, ahora no digo que esas cosas, diremos, sean motivo de que no me meta. Dios ha levantado maestros, ha levantado gente consagrada que tiene pues que enseñar de estas situaciones, ¿ya? Pero es gente consagrada. No puede atreverse uno a entrar a las profundidades de Satanás sin ser consagrado por el Señor, sin tener revelación de Dios, sin tener conocimiento. ¿Cómo puedo entrarme a las profundidades si no tengo discipulado? ¿Cómo puedo entrar a esos lugares escondidos si no tengo una formación de Dios? Eso es peligroso. Pero Dios llama a gente, porque hay gente que entra y estudia y tiene que hacerlo. Muchas veces yo tengo que estudiar esas cosas para poder explicar, pero a veces lo que tengo que hacer es cubrir. Las primeras veces que yo era maestro tenía estos libros, tenía estos libros y me inquietaban, los he quemado, pero a medida que fui yo siendo maestro necesitaba entender muchas cosas. Yo tengo mis maneras, ¿no? Perdón por lo que digo, yo tengo mis maneras. Cuando yo tengo mis libros, yo los agarro, oro por ellos para que no haya ningún efecto, ninguna situación. La última vez, por ejemplo, que dimos esto de esa iglesia, ¿qué se llama? Pantocrator. Cuando hablaba de eso, gracias, cuando hablamos de esa iglesia, la iglesia de Pantocrator, escuchamos su música, ¿verdad? Cuando yo escuché esa música en casa, mi ser entero, mi cabeza me dolió, estaba conmovido mi espíritu. Por decir, yo no quisiera escucharlo, pero a veces uno tiene que hacerlo para poder enseñar. Entonces necesito cubrir. Cierta vez me prohibieron, estuve en una clase y mis superiores me dijeron, Freddy, te prohibimos ir ahí, estás prohibido de ir. Entonces yo le dije, pastor, mire, si yo encuentro algo malo, algo que no sea correcto, yo me salgo. Pero quiero decirle algo, le dije, pastor, si no hay quien defienda esto, si no hay quien enseñe esto, ¿cómo puedo hacer? Entonces, en ese sentido, me ayudó mucho. He estudiado teología andina, qué terrible la teología andina. Pero hoy la iglesia, digamos, no tiene ese concepto. Este es el nuevo ataque que hay para nuestra iglesia, lo que es. Estos institutos que está abriendo el gobierno incluye teología andina, teología de la iglesia, teología de la Biblia. Es toda una mezcla que existe. Entonces necesitamos que gente que con temor sea llamado a servir a las cosas del Señor. Gente que entienda de Dios. Gente que cuando el enemigo venga con enseñanzas erradas, uno esté convencido en lo que Dios le ha enseñado. Las profundidades de Satanás son peligrosas si uno no ha entrado a las profundidades de Dios. Lo revelado es para nosotros. La próxima clase hablamos de los de Kiriat Jearim. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ya? Y el arca va a seguir yendo hasta donde David y vamos a ver todas estas situaciones. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan con su palabra? Amén. Nos enseña mucho. Padre, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor.